Hola a todos. Seguro que los últimos días ha llegado a vuestros oídos una noticia que, la verdad, ha puesto en alerta a un montón de familias. La pregunta es clara. ¿Va a empezar Hacienda a cobrar un impuesto si un hijo vive gratis en una casa de sus padres? Como hay muchísima confusión, vamos a desgranar este tema para ver qué hay de verdad y qué es simplemente un bulo. Y lo haremos, como siempre, con los datos oficiales sobre la mesa. Venga, pues vamos a meternos en materia. ¿Cuál es exactamente la afirmación que ha provocado todo este revuelo? Bueno, pues esta es la idea central, el corazón del artículo que se hizo viral. Lo que venía a decir es que la agencia tributaria había puesto en marcha una campaña, una nueva, para perseguir estos acuerdos familiares, y que los estaba tratando como si fueran donaciones ocultas. La pregunta que dejaba flotando en el aire era bastante directa. ¿Están las familias en riesgo? Vale, dejemos a un lado los titulares alarmistas. ¿Qué es lo que dicen las fuentes oficiales sobre esta supuesta nueva campaña de Hacienda? Pues aquí lo tenemos, negro sobre blanco, y no puede ser más claro. La agencia de verificación EFI Verifica lo califica de falso. Ni Hacienda está con una nueva persecución, ni ha habido un cambio de ley, ni hay ninguna campaña especial. O sea que la premisa de la que partía toda la alarma, sencillamente, no es real. Y por si quedaba alguna duda, aquí tenemos la confirmación del propio Sindicato de Técnicos de Hacienda. Lo dejan meridianamente claro. No ha cambiado nada. Una cosa es ceder el uso de una casa y otra muy distinta es regalarla, transmitir la propiedad. Así que todo este pánico que se ha generado parte de una base que, como vemos, es falsa. Entonces, ¿de dónde sale toda esta confusión? Pues el problema de fondo, el origen del lío, es que se están mezclando dos situaciones que a nivel de impuestos no tienen absolutamente nada que ver, y es fundamental que las distingamos. Y es que, como podemos ver aquí, son dos mundos completamente diferentes. Una cosa, el escenario A, es que un hijo viva con sus padres, en la casa familiar de toda la vida. Y otra cosa muy distinta, el escenario B, es que el hijo viva solo en una segunda propiedad que pertenece a los padres. A ver, vamos a despachar el primer caso en un segundo. Si el hijo vive con sus padres en la vivienda habitual de estos, como se ve en la tabla, las consecuencias fiscales son cero. Ni para los padres, ni para el hijo. Cero. Esto entra dentro de la obligación legal de alimentos entre parientes. Así que, fin de la historia para este caso. No hay más que hablar. Así que para que quede totalmente claro, a partir de este momento nos olvidamos del primer caso y nos vamos a centrar única y exclusivamente en el escenario B. Este es el único que sí tiene algunas reglas fiscales que conviene conocer. Muy bien, entonces, ¿cuál es el impuesto que sí hay que pagar en esta situación concreta? Pues ojo, porque no es un impuesto de donaciones, es algo mucho más pequeño y que además de nuevo no tiene nada dinero. Se llama imputación de rentas inmobiliarias. Y aunque el nombre suena un poco técnico, en realidad es una figura que existe en la ley del IRPF desde el año 2006. Básicamente, Hacienda considera que una segunda vivienda, aunque no la tengas alquilada, te genera una especie de renta teórica, una renta ficticia, y el propietario tiene que tributar una pequeña cantidad por ella en su declaración. ¿Y cómo se calcula esto? Pues es bastante más fácil de lo que parece. Primer paso, se busca el valor catastral del inmueble. A esa cifra se le aplica un porcentaje, que normalmente es del 1,1% si ese valor se ha revisado hace poco o del 2% si es más antiguo. Y la cantidad que sale de ahí simplemente se suma al resto de ingresos en la declaración de la renta de los padres para que nos hagamos una idea real del coste, con números. Para una propiedad que tenga un valor catastral de 100.000 euros, esta imputación de renta significa pagar al año entre 330 y 600 euros, más o menos, dependiendo del tipo de IRPF que tengan los padres. Como veis, es una cantidad asumible, nada que ver con el susto de un enorme impuesto de donaciones del que hablaba la noticia. Y ahora viene la parte más interesante, y hasta irónica, de toda esta historia. El artículo original, para supuestamente proteger a las familias, daba un consejo. Pero ¿y si ese consejo fuera en realidad una auténtica trampa fiscal? A ver, la lógica nos podría decir que sí, ¿no? Que tener un papel firmado, un contrato, siempre da más seguridad. Pero en este caso concreto, la respuesta es un no rotundo. De hecho, es todo lo contrario. Vamos a ver por qué. Y esta tabla lo explica a la perfección. Fijaos en la paradoja. La situación informal, la de toda la vida, que legalmente se llama precario, no genera ningún impuesto de donaciones para el hijo. Sin embargo, el contrato formal que recomendaba el artículo, el comodato, ese sí que lo genera. Según el criterio de la Dirección General de Tributos, si firmas un comodato, se considera una donación del derecho de uso y, por tanto, el hijo tiene que pagar el impuesto. Increíble. Y esto no es una opinión.
es la prueba definitiva. Se trata de una consulta vinculante de la propia Administración tributaria, es decir, es la palabra oficial de Hacienda. Y lo dice clarísimo. Si se formaliza un contrato de comodato, el hijo se convierte en el pagador del impuesto de donaciones. Es de locos. El supuesto consejo para evitar un problema fiscal, en realidad, lo crea de la nada. Entonces, vista la trampa, pasemos a la forma sencilla, segura y que además está respaldada oficialmente de gestionar esta situación. La figura legal correcta se llama precario, y no significa nada malo ni inestable. Es simplemente la situación de hecho. Te permito usar mi casa gratis, sin un contrato de por medio y hasta que yo decida lo contrario. Es flexible, es sencillo y, lo más importante, el propio Tribunal Supremo ha confirmado que es la figura que mejor encaja en estas cesiones dentro de la familia. Entonces, ¿cuál sería la hoja de ruta correcta? La chuleta a seguir. Pues es muy fácil. Primero, y esto en mayúsculas, no firmar un contrato formal de comodato. Segundo, los padres solo tienen que acordarse de incluir esa imputación de rentas en su declaración anual del IRPF. Tercero, y para que todo quede aún más claro, lo ideal es que los padres sigan pagando los gastos de la propiedad, como el IBI o la comunidad, y que el hijo ponga a su nombre los suministros, el agua, la luz, internet. Con estos sencillos pasos, la situación es un precario de manual y no hay ningún riesgo fiscal para el hijo. En resumen, y para que nos quedemos con la idea principal, después de tanta alarma, ¿el riesgo real era tan grande? Pues ya hemos visto que no. Es bajo y totalmente manejable. La única obligación real es esa pequeña cantidad que los padres pagan en su renta, algo que además existe desde hace muchísimos años. La verdadera trampa, el peligro, no venía de Hacienda. Venía de seguir un mal consejo que nos podía llevar a firmar contratos que crean un problema fiscal donde, en origen, no lo había. A veces la vía más simple y la más informal es, de hecho, la más segura.